músculos, hay un montón de tendoncitos que hay que irlos a reconocer compartimiento por compartimiento. Bien. Las indicaciones para hacer una ecografía de tobillo son varias, ¿sí? Puede haber desde indicaciones articulares para ver si hay derrames, sinovitis, erosiones óseas, osteocitosis, cuerpos libres, patología ligamentaria, los periarticulares, como son los tendinosis, las tendinitis, las tendinosis, el desgarro o herida de ruptura, problemas de las tendones prácticamente propiamente dicho, las bursitis, luxaciones, bueno, muchas indicaciones, ¿no? Para estudiar lo que es el tobillo. Pero yo les voy a sugerir que ustedes sepan clasificar a los pacientes que vienen para hacer una ecografía de tobillo. No es lo mismo el paciente que viene con un dolor agudo porque hizo un mal movimiento, qué sé yo, se tropezó, se torció el tobillo, ¿sí? Hizo un mal movimiento. Y lo más común en frecuencia cuando pasa esto es que primeramente se haya lesionado los ligamentos, lo más común es que se hayan lesionado los ligamentos, lo que estamos hablando de un esguince, y después pues hay que sospechar de patología de los tendones, ¿no? Pero cuando es un dolor agudo por un traumatismo, primero tienes que descartar la patología ligamentosa. Diferente el caso cuando viene un paciente que no tuvo ningún trauma, no tuvo ninguna torcedura y nos dice que de a poquito pues sentía un dolor que se ha hecho fuerte con el paso del tiempo, generalmente no viene en el momento, va a venir en 2-3 semanas después, lo que nos haría sospechar que la patología que está teniendo no es de origen ligamentaria, más al contrario es de origen tendinoso, ¿no? Bueno, dentro de lo más común que estoy hablando, porque puede haber otro tipo de etiologías, puede ser por una artrosis, por un derrame, etcétera, pero dentro de lo común, si es algo agudo por un traumatismo, una torcedura, tiene que ser una lesión ligamentaria, pero si es algo ya con tiempo que le viene doliendo, que no te indica que se ha torcido ni nada, pues tiene que ser una lesión tendinosa, ¿ok? Dando esta pequeña aclaración, pues vamos a recién hacer la ecografía de tobillo. Después hay que saber discernir a qué parte de los compartimientos se refiere el dolor, ¿no? No es lo mismo que nos diga que le duele el compartimiento anterior o el compartimiento posterior, porque si nos dice que es el compartimiento anterior, le haremos seguramente toda la ecografía de tobillo, pero si nos dice que es el compartimiento posterior, donde tenemos el talón de Aquiles, seguramente vamos a terminar haciendo, para resumir un poco, para cortar la estadía del paciente, directamente una ecografía del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces también hay que saber discernir qué tipo de paciente nos hablamos. No está de más, sin embargo, revisar y darle una miradita al resto, pero haciendo este pequeño enfoque, no sé, esta pequeña discriminación. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los elementos habituales que vamos a explorar en la ecografía de tobillo? Va a ser la articulación tibio-peroneo astragalina y sus ligamentos. De hecho, las estructuras óseas aquí se cobra mucha importancia, ¿ya? O sea, hay que saber reconocer cuál es la tibia, cuál es el peroné, cuál es el astrágalo y cuál es el calcáneo, estos 4 huesos al menos, para hacer ecografía de tobillo, porque en base a estos 4 huesos nosotros le vamos a ir colocando sus respectivos nombres a los ligamentos que encontremos. Bien, yo sé que así hablando parece fácil, ¿no? Parece fácil, no, pero ¿quién no va a poder reconocer el peroné? ¿Quién no va a poder reconocer la tibia? Bueno, a la hora de la hora, cuando ustedes hagan ecografía, les cuento que es bastante difícil encontrar o reconocer qué huesito es el que estamos viendo. Bien, así es que hay que tener un poquito de calma y de cuidado con eso, porque de eso depende mucho el caracterizar mejor los ligamentos que estamos viendo. Segundo, como en todas las articulaciones hasta ahora que hemos visto, hay que ver las superficies óseas, ¿no? O sea, no solamente cuestión de ver ligamentos, no solamente cuestión de ver los tendones, veamos las superficies óseas para ver que no tengan artritis, artrosis, osteofitosis, etcétera, que todo esté liso. Y otra cosa que también nos olvidamos de ver es la grasa alrededor de las estructuras, porque la grasa dice mucho, da mucha información la grasa. Si ustedes ven que hay un sectorcito donde la grasa está más ecogénica,
busquen ahí, porque ahí quiere decir que hay una lesión. Puede ser un ligamento, puede ser un tendón. Pero de forma indirecta, el cuerpo te está diciendo, acá hay un proceso inflamatorio. ¿Listo? Bueno. Los tendones, recuerden que se van a originar en los músculos en los músculos y en la pierna, ¿no? Y de ahí se van a insertar en el pie. Y todos estos tendones que vamos a hablar aquí, todos tienen vaina peritendinosa. Todos tienen vaina, con excepción del tendón de Aquiles. El único que no tiene vaina tendinosa en el tobillo va a ser el tendón de Aquiles. El resto, todos tienen vainas tendinosas. Bien. Para hacer un pequeño recuerdo anatómico, acá tenemos el peroné. La porción más importante que nos va a ayudar, y una de las estructuras anatómicas importantes para hacer ecografía de tobillo, son los maleolos. El peroné te va a dar esta prominencia, el maleolo externo. Importante buscar el maleolo externo, reconocerlo, y a partir de este punto vamos a ir haciendo diferentes cortes, ya vamos a ver más adelante. Y en la cara interna también tenemos otro maleolo que es originario de la tibia, ¿sí? Que es el maleolo interno. Este maleolo interno también va a ser una estructura, un punto anatómico muy importante. Entre la tibia y el peroné va a haber una congruencia, y esta congruencia es el que se va a apoyar encima del astrágalo, ¿no? Y el astrágalo, el siguiente hueso por debajo, es el calcáneo. Estos 4 huesitos son importantes a la hora de hacer ecografía de tobillo, para hacer ecografía de tobillo. Bien, vamos viendo uno por uno, bien. Entonces, el tobillo lo vamos a dividir en 4 compartimientos. Un compartimiento anterior, con sus respectivos ligamentos, con sus respectivos tendones, el compartimiento medial y el compartimiento lateral, ¿no? El compartimiento medial, el compartimiento lateral y el compartimiento posterior, cada uno con diferentes tendones, ligamentos, etc. Arranquemos con el compartimiento anterior. Primeramente, como les decía, vamos a hablar de la cápsula articular y de los ligamentos. En esta primera parte de la ecografía de tibia, vamos a hacer un paréntesis y después vamos a empezar a hablar de los tendones. Así, para que no se les mezclen los cables, ¿listo? Para que no se les confunda todo y después terminemos hablando una miselada. No, vamos a hablar ahorita de solamente ligamentos. Si quieren, después podemos meter un pequeño break para que no se descansen un poco y después vamos a ver los tendones, ¿ya? Hablemos meramente entonces de los ligamentos y de las cápsulas. En la cara anterior, fíjense acá tenemos el peroné, la tibia, el astrágalo, y entre la tibia y el astrágalo vamos a ver un receso anterior que lo normal es que no tenga líquido, y si tiene un líquido, pues volvemos a nuestro número mágico de 3 milímetros, no tiene que pasar de 3 milímetros. Lo mismo pasa en el receso posterior. En el receso posterior, de igual forma, también hay un receso articular que no tiene que ver, no se tiene que visualizar, y si lo visualizamos no tiene que tener una separación de más de 3 milímetros, ¿ok? Estos 2 recesos son los que podemos encontrar. Bien, bueno, estos son los compartimientos que estamos hablando: medial, lateral, anterior y posterior. Fíjense la cantidad de ligamentos que hay, ¿no? Es un montón de ligamentos. Bueno, afortunadamente para nuestro estudio no vamos a ir a buscar todos estos ligamentos. Yo les voy a traer acá, a este curso, los ligamentos más importantes y los que más se lesionan para que ustedes vayan a buscar, ¿listo? No vamos a ver aquí los 50 ligamentos que aquí están mencionados, no. Vamos a ir hablando de los más importantes nada más. Porque hay que ser sinceros también, muchos de estos ligamentos son difíciles de reconocer y la mayoría de estos ligamentos se tiene que evaluar por resonancia. ¿Bien? Sin embargo, la ecografía siempre va a ser el método el de primera mano, el que está en guardia, el primerito, el que se va a hacer el paciente que tenga un esguince de tobillo. Bueno,
De todos estos ligamentos solamente vamos a hablar de los más importantes. En la cara medial igual, fíjense la cantidad de ligamentos que tenemos, pero nosotros vamos a hablar solamente de unos cuantos. Bien, arranquemos con los ligamentos anteriores, no son los laterales, pero en la región anterior o en el compartimento anterior solamente vamos a buscar un ligamento, ¿bien? Solamente un ligamento. ¿Cómo vamos a buscar este ligamento? Se llama el ligamento tibio-peroneo anterior, ¿ya? Ligamento tibio-peroneo anterior. Y como lo dice su nombre, va a ser un ligamento que va a unir la tibia con el peroné, ¿no? La tibia con el peroné en su región anterior. ¿Cómo encontramos este ligamento? Pues básicamente vamos a hacer un corte transversal tomando en cuenta el maleolo, ¿no? Buscamos el maleolo. Acá es donde les digo, hay que saber reconocer estructuras. La tibia va a venir todo continuo, se va a articular con el astrágalo y después tenemos el astrágalo, ¿no? Nosotros vamos a hacer un vasido transversal buscando la tibia, vamos a bajar la tibia. Cuando encontremos esa articulación, ¿sí? Ese disfase que va a haber con el astrágalo, nos quedamos ahí y nos subimos un poquito para arriba, 1 centímetro para arriba. Y ahí es donde vamos a encontrar el ligamento tibio-peroneo anterior. Vuelvo a repetir, hacemos un corte transversal, encontramos acá si quieren la tibia y el peroné, si ustedes desean, bajamos, hacemos un barrido de cortes transversales hasta que veamos que la tibia terminó y arranca el astrágalo. Una vez que encontramos esa transición, nos paramos ahí, subimos 1 centímetro más arriba y ahí nomás tenemos el ligamento tibio-peroneo anterior. Ligamento tibio-peroneo anterior, que tiene que ser una estructura fibrosa, así como ustedes ven, homogénea, que tenga una continuidad en su trayectoria. No tiene que estar engrosado, no tiene que haber líquido alrededor, la grasa tiene que estar de una conicidad normal, no tiene que tener pérdida de su continuidad. Les cuento que, como está pasando acá tenemos el ligamento tibio-peroneo anterior, la grasa está engrosada, tiene líquido alrededor, hay una ruptura prácticamente del ligamento tibio-peroneo anterior, no se puede reconocer bien, no está totalmente engrosado. Bien, les cuento que de todos los ligamentos de la cara externa que con frecuencia se rompen, dentro de los más principales es el tibio-peroneo anterior, y el más común que va a ser el peroneo astragalino anterior, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. De todo este compartimiento, tanto anterior y lateral, esos dos ligamentos son los más comunes en generar un tipo de esguince, los más comunes en romperse, los más comunes en lesionarse. El resto ya baja la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el tibio peroneo posterior, que sería lo mismo de ver adelante, pero en la parte de atrás, tomando en cuenta siempre el maleolo, atrás buscando la tibia, ahí vamos a encontrar el tibio peroneo posterior. Este tibio peroneo posterior es más gordo y es más corto, tiene una dirección más corta y es más engrosado, ¿no? Eso es lo normal. Este ligamento es uno de los ligamentos más fuertes del cuerpo. Tan así que incluso en algunos libros van a encontrar, o en algunos protocolos, que ya no hace falta buscar el tibio peroneo posterior. Es tan infrecuente que se rompa que en algunos protocolos ya no los vamos a buscar, ¿no? Ya omiten buscar este ligamento tibio peroneo posterior. Pero para que ustedes sepan reconocer, acá atrás, ese es el que tenemos. Bien, muy bien. Ahora sí, los ligamentos laterales. ¿Qué ligamentos laterales tenemos? Son varios, pero nosotros vamos a buscar 3 en específico. Fíjense cómo es importante encontrar el maleolo, porque a partir del maleolo vamos a encontrar estos 3 ligamentos. Nosotros, con nuestro transductor lineal, nuestra esquinita, una de las puntitas del transductor, fíjense, digamos que este es nuestro transductor, una puntita lo vamos a dejar parado, lo vamos a dejar quieto en el maleolo, ¿bien? En la puntita del maleolo. Y vamos a hacer un barrido en forma de las manecillas del reloj, ¿no? Yendo desde adelante para abajo y después para atrás, sin desapegar esta puntita del maleolo, como si fuera un relojito. ¿Con qué objetivo?
para buscar. Hacia adelante buscamos el astrágalo y el ligamento que une el peroné con el astrágalo va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior. Uno de los ligamentos que más se rompe. De hecho, de todos los ligamentos que vamos a ver, este es el que más se afecta, ¿sí? Es más común en afectarse. Después, sin desapegar la esquinita de nuestro transductor, movemos el otro en las centillas de las manecillas del reloj y vamos a buscar el calcáneo. Y ahí tenemos el segundo ligamento, el ligamento peroneo calcáneo, ¿sí? Peroneo calcáneo. Y después vamos a buscar al astrágalo posterior, en la región posterior, al astrágalo nuevamente, y ahí tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior. Vuelvo a repetir, de estos tres, el que más se rompe es el ligamento peroneo astragalino. Después de este ligamento peroneo astragalino, el siguiente en romperse es el tibio peroneo, en unidad de los ligamentos, ¿no? Peroneo astragalino anterior, como está normal, y aquí como tenemos patología. La grasa, fíjense, los colchones grasos son muy importantes. Les vuelvo a repetir, el colchón graso siempre te va a dar de forma indirecta, te va a decir con certeza, aquí está viendo algo, aquí se ha roto algo o algún tipo de inflamación. Ellos son los primeritos en indicarte que hay una lesión en alguna parte en esta región. Entonces acá una ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior. Bueno, perdón, con esta imagen vamos a buscar esta que me gusta más. El peroneo astragalino anterior, fíjense, del otro lado, como está normal, y acá, como está engrosado, heterogéneo, y hay líquido por debajo del ligamento peroneo astragalino. De ahí la importancia de que ustedes descubran las dos articulaciones, en este caso los dos tobillos, es que vamos a descubrir y haciendo un estudio comparativo, pues podemos demostrar si es que está engrosado o no está engrosado, ¿no? Acá tenemos otro peroneo astragalino anterior, en este caso con una ruptura, ¿no? Acá está el ligamento y aquí tenemos un hematoma, una colección, un hematoma. No hay la continuidad, no llega hasta acá el otro ligamento, cosa que sí está pasando en el contralateral. Fíjense, normal, de este otro lado no es normal, ahí está viendo una ruptura. Y encima los planos grasos alrededor, fíjense, están diciendo indirectamente que hay patología, ¿no? Hay incluso líquido, edema de partes de tejido graso. Bien, peroneo astragalino anterior, sin desapegar el margencito del peroné, del maleolo externo, buscamos para abajo, buscando el calcáneo, ¿no? Y en el calcáneo tenemos una particularidad, que el calcáneo, el peroneo calcáneo, va a pasar por debajo de lo que son los ligamentos peroneo-calcáneos también mencionados, ¿no? Perdón, los ligamentos peroneos, que son dos ligamentos peroneos, el ligamento peroneo corto y el ligamento peroneo largo. Vamos a buscar acá, peroneo corto, peroneo largo. Acá abajo pasa el ligamento peroneo calcáneo. Ahora, cuando el paciente está en una posición neutral, pues no está tensado el ligamento, no tiene esta morfología. Para poder tensar este ligamento y poder reconocer bien su integridad, hay que decirle al paciente que haga una dorsiflexión. Hasta ahorita me había olvidado de decirles cómo tiene que estar la articulación colocada para que ustedes vean, ¿no? El piecito, bueno, el paciente puede estar acostado con el piecito apoyando encima de la camilla. ¿Ya? En esa posición ahí es donde vamos a hacer todas las maniobras y vamos a ver todos los ligamentos. Para ver bien el ligamento peroneo calcáneo, para esta ocasión sí le vamos a pedir al paciente que apunte la punta del pie hacia adelante y hacia interno, ¿sí? Hacia adelante y hacia interno. Y haciendo eso que se llama una dorsiflexión, hacia adelante y hacia interno, entonces se va a elongar mejor lo que es el ligamento peroneo calcáneo y ahí es donde recién lo vamos a evaluar. Fíjense, el ligamento peroneo calcáneo y por encima pasan los dos tendones, ¿no? Peroneo corto y el peroneo largo. Acá se ve mucho mejor. Peroneo largo, peroneo corto, que pasa por encima del peroneo calcáneo. Como referencia anatómica, acá estamos viendo
cómo se elonga, cómo se tensiona, si vale el término, este ligamento, y por encima tenemos estos otros dos ligamentos. Una vez tensionado, pues ahí recién le vamos a hacer las exploraciones de los ligamentos. Ahí tenemos el ligamento peroneo calcáneo. El ligamento por encima, el peroneo largo y el peroneo corto por encima. En la cara anterior no nos olvidemos que les había dicho que tenemos recesos, receso anterior, receso posterior. El receso anterior vamos a verlo en dos sitios, ¿bien? En un sitio que va entre la articulación tibio-astragalino, aquí está, esta es la cápsula articular. Fíjense que no hay líquido, no hay ningún tipo de derrame, y si lo hay puede ver hasta 3 milímetros, no pasar de eso. Acá tengo otra imagen, este sería el que estuvimos viendo hace ratito, tibio-astragalino, y abajo tenemos otro que sería ahí se fue el nombre, bueno, el que va entre el astrágalo y se me fue el nombre del hueso, mil disculpas. Ahí tenemos entonces, con el próximo tarsiano que está articulado, ¿ya? Con el próximo tarsiano que está articulado. Bien, entonces acá tenemos el primer segmento, el superior, el receso anterior de la articulación, que no tiene que ver líquido, y en el segundo segmento, en la segunda porción, que tampoco tiene que ver líquido, y si lo hay, como acá tenemos, si mide más de 3 milímetros, recién lo consideramos, si no, no. Bien. Bien. Muy bien, ligamentos de la parte, voy a mostrarles la imagen, acá, ¿no? Acá. Entonces esos eran los ligamentos de la cara lateral. Peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior. Estos tres ligamentitos buscando que sus características ecográficas estén bien. De la cara lateral. Ahora nos vamos a ir a la cara medial. En la cara medial pasa que tenemos un ligamento importante, ¿no? Un ligamento importante que se llama el ligamento deltoideo, en la cara interna, que de igual forma, como ustedes verán, va a partir del maleolo interno, ¿no? Se inserta en el maleolo interno y en forma de abanico, fíjense, en forma de abanico, va a ir a insertarse dentro de lo que es el astrágalo y el calcáneo principalmente, ¿bien? Ahí se va a ir a insertar. Este ligamento deltoideo va a tener dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Bien. Un fascículo superficial y un fascículo profundo. Volvemos a tomar en cuenta el maleolo interno, nos dirigimos buscando el astrágalo y el calcáneo. El fascículo superficial se va a insertar entre el maleolo interno y el calcáneo, también se lo va a denominar el fascículo tibio-calcáneo, y el fascículo profundo, que va a ser este, se va a insertar entre el maleolo interno y el astrágalo, o también denominado el fascículo tibio-astragalino. Bien, tibio-astragalino, dos fascículos, uno superficial y uno profundo, en forma de abanico. Y acá está, ¿no? La representación: fascículo superficial, fascículo profundo, fascículo superficial con el calcáneo, fascículo profundo con el astrágalo. Y nosotros, como si fuera un abanico, sin desapegar nuestra puntita del transductor del maleolo, vamos a hacer un barrido de adelante para atrás y de atrás para adelante, no sin desapegar la otra puntita de acá. Vamos a hacer este barrido en forma de abanico, buscando la integridad de este ligamento deltoideo. Es solamente este ligamento que nosotros vamos a buscar en la cara medial. No hay otro ligamento. ¿Okay? Ahí tenemos, igual con sus dos fascículos, un fascículo superficial, un fascículo profundo. Acá me gusta más esta imagen. Fascículo superficial, fascículo profundo, ¿no? Fascículo superficial, fascículo profundo. Tibio astragalino, tibio calcáneo.
Y son todas estas características que tenemos que buscar en el ligamento para decir que es normal. Se tienen que ver como bandas homogéneas, ecogénicas, con un grosor de no más de 2 o 3 milímetros. Bien, si bien acá les estoy poniendo ese dato, lo mejor es que ustedes vayan a comparar con el contralateral para así ver si efectivamente está grueso o no. Vean los contornos óseos, porque me ha pasado que yo estoy buscando un esguince y lo que tiene el paciente es una fractura del peroné. Tengo una imagen que se los voy a buscar para más ratito, donde en vez de tener un esguince tenía una fractura del peroné, ¿no? O sea, podemos reconocer también las fisuras por ecografía. Obviamente no va a ser el método, pero podemos al menos darle la sospecha. Bien. Hay que ser congruentes, ¿no? Si el paciente estaba caminando y se ha torcido metiendo el pie para adentro, entonces los ligamentos que se van a afectar van a ser los ligamentos de la cara lateral. Si el paciente más bien hizo un mal movimiento, haciendo una dorsiflexión muy fuerte, entonces serán los ligamentos de la cara medial los que se van a lesionar. Entonces traten de ser congruentes con el mecanismo del trauma. Bien, traten de ser congruentes con el mecanismo del trauma. Después, una vez que ya hemos encontrado la lesión del ligamento, acá tenemos, hay que clasificarlos en grados de esguince, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3. Que esto va también es una clasificación que también comparte junto con las lesiones de los tendones, ¿no? En este caso vamos a hablar de los esguinces. Un grado 1 es cuando existe una distensión del ligamento, donde este ligamento va a estar engrosado, va a estar inflamado, pero no va a haber pérdida de la continuidad. Bien, ese sería un esguince grado 1 o un esguince leve. El esguince grado 2 va a ser cuando ya tenemos una patología moderada, donde sí existe pérdida de la continuidad del ligamento, pero es un desgarro parcial, todavía tiene algo que está sujetando, ¿no? O sea, es un desgarro parcial. El grado 3 ya estamos hablando de una ruptura grave, donde se rompe todo el ligamento, ya se rompió prácticamente todo. El dolor obviamente acá también va a ser más intenso, el paciente no va a poder apoyar el pie, y generalmente, dependiendo del grado, sirve para darle las semanas de reposo, ¿no? Si va a ser un grado 1, un esguince leve, será como mucho unos par de días de reposo. Si es un grado 2, será un par de semanas. En el caso de que sea un grado 3, una ruptura completa, pues incluso puede llegar a meses, ¿no? De incapacidad para que este piecito pueda cicatrizar bien. Entonces, importante poner el grado de esguince que ustedes han encontrado. Bueno, ¿qué tal si hacemos un pequeño break ahorita? Es 16:26, nos vemos a 16:35 y arrancamos con la segunda parte de tobillo para que puedan descansar. Yo sé que esto es muy amplio, hay muchas cosas que hay que repasar, mucha anatomía. Vayan a descansar un ratito, en 10 minutitos nos volvemos a encontrar y continuamos hablando con los tendones, que también son otra tanda de tendones que hay que revisar. ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos en 10 minutitos, hacemos un pequeño break.